Ok, ¿están dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Sea lo que sea, no importa el tema. ¿Seguros? Ay, ya está aquí, mira. Por favor. Ok, vamos a hablar sobre este tema que pocos pastores les gusta hablar. Pero yo, como no soy de aquí, yo puedo hablar de estos temas, ¿no? Mira, yo vengo de una familia cristiana desde mis abuelos y para mí es una gran bendición. Y tengo un tío que es uno de mis, la verdad tengo dos tíos, que son modelos de héroes de la fe para mí. Y uno de ellos cuenta una historia que yo solo creo porque he escuchado de él y mi tía lo confirmó. Era un hombre de Dios. Mi tío, estamos hablando ahora de su juventud de los años 60, cuando se enamoró de mi tía, tuvo muchos problemas para casarse con ella, porque mi tío era negro, pero negro, no era negrito, no, era negro. Y para casarse con mi tía hubo muchos problemas, porque en aquellos tiempos era así. Imagina ustedes si hoy en día todavía desafortunadamente tenemos racismo, ¿no? Imagina en aquellos tiempos. Y una de las maneras que mi abuela cuenta que no tuvo dudas de que mi tío era lo mejor para mi tía, para su hija, fue que vio en él que él era un hombre de Dios. Y mi tío cuenta que él, en aquellos tiempos, yo no sé si aquí también acontecía esto, pero en aquellos tiempos en Brasil, la gente trabajaba a la semana y la gente cobraba, a la verdad, el mes, todo el mes, y la gente cobraba todo en efectivo. A lo mejor usted no es de ese tiempo. Cobraba todo en efectivo y se quedaban en las filas para cobrar su dinero. Y mi tío cuenta que estaba pasando un momento muy difícil económico y él era un diezmador fiel al Señor. Y él estaba pasando un momento muy difícil y él dijo que fue tentado a no diezmar en aquel mes. Entonces, él ya fue haciendo sus cuentas en su cabeza que tenía que pagar esto y aquello. Y de todas las maneras que él pensaba, no voy a poder dar el diezmo. Y ya fue con el corazón pidiendo perdón a Dios con la intención de no diezmar en aquel mes. Y mi tío cuenta entonces que él cobra el dinero, recibe, está en la fila y recibe su dinero y sale de ahí. Y al momento que está esperando el autobús para irse a su casa, él entonces ve que una persona estaba pidiendo dinero, ¿no? Un mendigo, ¿cómo fala? Un mendigo, se dice en la calle, mendigo. Mendigo, perdón. Y el mendigo estaba así y él quiso entonces darle una ofrenda, ¿no? Porque él pensó, no voy a diezmar, por lo menos voy a ayudar a alguien, ¿no? Y cuando él saca entonces el dinero para sacar algún billete para dar al mendigo, entonces él se descuidó y de alguna manera el dinero cayó todo. Se cayó todo y él entonces se puso a buscar el dinero y el Señor lo ayudó también. Y mi tío cuenta que sacaron el dinero y el viento llevó algo del dinero. Y mi tío cuenta para que ustedes puedan, y yo creo porque él me dijo y era un hombre de Dios. Y mi tío entonces cuenta que cuando recogió todo el dinero, le faltaba el diezmo. Y él dijo, jamás en mi vida dejaré de diezmar a mi Dios. Esos son mis modelos de hombres de Dios. Yo te podía decir de modelos de hombres, grandes predicadores, pero los modelos que yo tengo, gracias a Dios, son todos en mi familia. Mis tíos, mi padre, que yo crecí viendo a mi padre ser un hombre diezmador, entonces yo crecí así. Y les quiero decir la verdad, yo no quería hablar de este tema, ¿eh? No quería hablar de este tema. Hasta hoy cuando llegué aquí, hasta preparé otro tema. Cuando llegué aquí, entonces yo oré y no momento de la alabanza del primer servicio dije, Señor, si no es, por favor, líbrame de esto. Pero Dios quiere que hablamos de eso. ¿Están conmigo? ¿Quieren escuchar o no? Así como que, no, pastor, por favor. Yo les voy a hablar, porque yo puedo hablar, porque martes yo voy a Canadá y si hay algún problema, ustedes reclaman con el pastor.
Pero yo les quiero hablar porque he entendido en mi tiempo como ministro de la palabra de Dios, hemos visto que muchas familias, muchas personas no entienden y por esto pierden la bendición de que es ser un diezmador en la casa de Dios. Lo primero punto es que somos una iglesia diezmadora, ¿sí o no? Somos una iglesia diezmadora. Los pastores creen en el diezmo. Los pastores predican el diezmo. Entonces, ahora, lo primero que yo quiero dejar claro que el diezmo bíblicamente el diezmo ya no es obligatorio. Y cuando alguien me pregunta assim, pastor, ¿usted es diezmador? Yo digo, no, yo no soy diezmador. Ay, pastor, no me haga confusiones, ¿no? No, ¿sabe por qué no soy diezmador? Porque el diezmo es el mínimo. El diezmo es 10%. El diezmo es lo mínimo, pero nosotros queremos siempre ir más allá del diezmo. Entonces, si usted va más allá, tú eres más que un diezmador. Y ahí está la gran bendición. Hay que tener los conceptos claros, porque los diezmos, nosotros, ya vamos a leer la Biblia, no se preocupen. Los diezmos son algo que está en nuestra mano, pero no pertenece a nosotros. Você pode dizer comigo, el diezmo no pertenece a mí. El diezmo no es mío. Nosotros no pagamos el diezmo a Dios. Nosotros regresamos a Dios lo que pertenece a Él. Regresamos a Dios. Todas las veces, escúchame bien que te voy a decir, iglesia, todas las veces que tú usas algo que no te pertenece, un dinero que no te pertenece, ¿qué estás haciendo? A ver, dime usted. Si yo uso un dinero que no es mío, estoy teniendo una actitud correcta. Jamás. Entonces, mira, el diezmo es del Señor y punto. Sin coma. Punto. No hay cuestionamiento, no hay nada. Entonces, mira, si usted está caminando en los caminos del Señor a poco tiempo, debe ser un diezmador. Si usted está caminando en el camino del Señor a muchos años, seguro que ya eres un diezmador. Mira la silla que está sentada. Cada quien, mira por favor la silla. Mira. Mira la silla que está a tu lado. Estas sillas fueron compradas con los diezmos de los hermanos. Mira esta bonita pantalla. Esto es comprado con el diezmo de los hermanos. ¿No te da un aprieto en tu corazón? ¿No te da un aprieto en tu corazón, mi hermano? Que tú todavía no seas un diezmador. Y hay muchos que aún no siendo predican en contra. No te da, no voy a decir, no les voy a decir lo que debería te dar vergüenza. Aunque ustedes digan al pastor Oscar, jamais, no mande más el brasileño predicar aquí, por favor. Debería darte vergüenza. Mira el piso de la iglesia. ¿Usted no cree que este piso, que otro piso nuevo quedaría bien aquí? ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando no teníamos piso. Yo me acuerdo. No teníamos piso. Esta nave era para el lado de allá, así, mira. ¿Quién es de este tiempo? ¿De este tiempo? Y no teníamos piso. Yo me acuerdo que yo pedí al pastor Oscar permiso para levantarmos una ofrenda. ¿Dice ofrenda o oferta? Una ofrenda alzada, para que pudiésemos tener dinero para poner el piso de la iglesia. Y así se levantó la ofrenda y pusimos el piso. Ahora, hay muchas personas que tienen serios problemas de entender que el diezmo no le pertenece. Hay muchas personas que tienen el problema. Y yo he observado en la vida de las personas allá de mi iglesia, que las personas que más batallan económicamente en sus vidas son las personas menos fieles a Dios. No sé si aquí pasa esto. Yo no sé si aquí pasa esto. Pero ve usted, por ejemplo, que hay que entender algunos principios claros. Y este que yo te dije es uno de los principios. Número 1, no me pertenece a mí. Y si tú te quedas con algo que no te pertenece a ti, es
una desobediencia. ¿Ok? ¿En qué grupo de personas tú encuentras? En las personas que escuchan del diezmo y se quedan enojadas. ¿Hay enojados aquí hoy? Las personas que escuchan, ay, yo no vengo un domingo para escuchar sobre esto, están hablando de dinero. ¿Tú crees en las personas que dicen que los diezmos son nada más para traer beneficio a los pastores? ¿Tú crees que los diezmos son algo que no se debe de hablar en la iglesia? Obviamente que no nos gustaría hablar en un domingo. Nos gustaría mucho, por eso yo tengo aquí este material que si tuviera tiempo, yo estaría con ustedes un mes puro predicando sobre este tema, de tanto material que tenemos para esto. Por eso yo te pido que me ayudes a predicar y abras tu corazón, amén. Que abras tu corazón. Dile al hermano de tu lado, abra tu corazón. Abra tu corazón. Aunque sea sobre los diezmos, abre tu corazón. Yo quiero que la palabra de Dios hoy entre en tu corazón a punto que tú entiendas que si tú no eres un diezmador, tú salgas de aquí hoy seguro y comprometido que jamás dejará de dar tus diezmos. Los diezmos son para hoy. Mucha gente dice que los diezmos quedaron en el Viejo Testamento, pero no, el diezmo es para hoy. Y si tú ves bien, siempre que el pueblo de Dios, siempre, tú puedes leer en la Biblia, siempre que hubo un avivamiento espiritual, siempre que hubo un rey que llevaba a la gente a obedecer la palabra de Dios, esta gente era próspera, el reinado era próspero y todos estaban en prosperidad. Ahora, si una persona tiene la mano cerrada, haz conmigo este movimiento, por favor. Así, mira. Así. Este movimiento con la mano cerrada, si tú tienes un movimiento con la mano cerrada, tú no tienes cómo tomar y poner en el alfolí. Si tú tienes una mano abierta, con la mano abierta tú lo tomas y con la mano abierta tú pones en el alfolí. Si tu mano está abierta cuando tú entregas, tu mano también está abierta para recibir. ¿Sí o no? Si tu mano está cerrada para dar, ¿qué va a dar? Nada. ¿Ves? Está cerrada. Entonces tú haces así para Dios, ¿cómo Dios te va a poner? Entonces tu mano, mi hermano, debe estar abierta para dar. Porque si tu mano está abierta para dar, seguramente va a estar abierta también para recibir. La Biblia dice en Hechos 20:35 que es mejor dar que recibir. Debemos comprender que nuestro compromiso es con el cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la iglesia, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios es dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Él no necesita de nuestro dinero. Quien necesita del dinero es la iglesia. El pastor Oscar dijo en la prédica del primer servicio que a él le gusta en lunes en la mañana a las 9 de la mañana ya estar depositando las ofrendas, los sueldos de los misioneros. Para que él haga esto, entonces debe de tener cómo se mantienen los misioneros de la iglesia que están afuera, con tu diezmo, con tu ofrenda, con tus donaciones. Entonces, mira, poderíamos hablar mucho tiempo del dinero, pero no quiero detenerme ahí. Pero el dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es una transacción, es un medio de transacción. Es un instrumento que permite un intercambio. ¿No? Tú no tienes, tú compras, el vendedor te lo da y tú pagas. Así es el dinero. Ahora, tú no eres rico por la cantidad de posesiones que tienes, sino por la cantidad de tu corazón que tú pones en ellas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si tú eres rico, pero nada más tu corazón pone ahí y tu corazón está buscando tener más y más y más y más, tú eres rico, pero eres pobre porque solo tiene dinero y nada más. Y este es el punto. Una persona puede tener mucho dinero y ser pobre delante de Dios. He conocido muchos.
He conocido millonarios y millonarios allá en Canadá. A veces trabajamos para personas que tienen dinero que por toda su vida y sus generaciones no lo van a acabar, pero son infelizes completamente. Ahora, tú eres pobre cuando lo tiene y no puede entender el principio de dar. ¿Cuál es entonces la relación de Dios con el dinero? Simple y puramente dice que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. La palabra de Dios en Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor Todopoderoso. Mira, en otra versión dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Primera de Crónicas 29:12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Está hablando para Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces todo es de Dios. Todo pertenece a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado pertenece a Dios. Yo había construido mi casa en Brasil y estaba muy orgulloso porque había construido la casa de mis sueños. De hecho, los pastores fueron allá y conocieron la casa. Yo había construido la casa de mis sueños con los detalles. Yo y mi esposa, esto va a ser así, esto va a ser así, así, así. Y construimos la casa y estaba súper orgulloso de mi casa. Una casa bonita y tenía muchas comodidades y todo. Y un día entonces recibí toda mi familia en la casa para comermos carne. ¿Sabe que los brasileños les gusta la carne, no? Y para comermos carnes, y así hicimos asados, comimos, y todos estaban muy felices, mi familia, primos, estaban todos ahí. Y entonces, en la noche la gente se fue a dormir, y el Señor me despertó, y yo fui hasta la área de la alberca, y había una fuente bonita, unas luces, prendí todo, y me quedé ahí orando y agradeciendo a Dios. Y mi papá llegó y sentó a mi lado, y me dijo: mi hijo, estoy muy orgulloso porque tú conseguiste a lograr algo que nadie en nuestra familia ha logrado. Estoy muy orgulloso de ti, pero tú no te orgulles de esto. Y yo dije: papá, yo sí puedo orgullarme porque construí con el esfuerzo de mi trabajo. Él le dijo: tú no te orgulles de nada porque esto no es tuyo. No te orgulles de nada porque no te pertenece a ti. Sí, pertenece a mí, yo hice conmigo. No te orgulles, mi hijo, porque no te pertenece a ti. Esto hoy es tuyo. ¿Quién sabe? 3, 4 años, 5, 10, 20, tú lo vendes y pertenece a otro. Así que no te orgulles porque esto pertenece de Dios. Cuídalo bien mientras está en tus manos, porque tú eres un mayordomo de este lugar mientras tú estás aquí. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios confía en nosotros. Somos mayordomos del sueldo que tenemos. Somos mayordomos de las cosas que compramos, que adquirimos con nuestro esfuerzo. Es mayordomía. Tú estás administrando lo que Dios confió a ti. Dios nos da todo para que possamos ser administradores. Después, 6 años después, cuando vendí la propiedad, yo me acordé que mi papá me dijo. Yo me acordé lo que mi papá me dijo. Así que, si tú tienes algo y si Dios te ha dado provisión para comprar algo, y si Dios te ha dado provisión, si Dios te ha dado un buen sueldo, si Dios te ha dado buenos negocios, tú confías que es Dios que te está dando. No es por tu esfuerzo. Somos hijos del Dios que puede todas las cosas y tiene todas las cosas. Todo pertenece a Él. Así que si tú tienes algo, use de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el punto. Dios nos da el dinero no para que seamos esclavos de Él. Tú puedes ser rico. Claro que sí. Puedes ser millonario. Claro que sí. Y debes, no hay problemas. El problema es cuando el dinero es tu Señor. Si el dinero se enseñoró de tu vida, como dicen aquí los mexicanos, aguas. Aguas, porque estás yendo en un camino mal. Entonces, ¿qué es el diezmo? La palabra diezmo no hay mucho que pensar, es 10%. ¿De conmigo diezmo es?
diezmo es 10%. ¿Por qué Dios nos quiere o pide los 10%? ¿Por qué? Es una pregunta difícil de contestar. Yo contesto de la siguiente manera: Él quiere los 10% porque Él es dueño de todo y porque Él tiene mucha misericordia, porque si Él quisiera más que el 10 tendríamos que dar, pero Él nos pide 10. Entonces Dios puede pedir los 10 porque pertenece a Él, porque Él es misericordioso. ¿De quién es todo el oro? ¿De quién es toda la plata? ¿De quién es todo el dinero? Del Señor. ¿De quién es el mundo y todo que en él hay? Es del Señor. Entonces, plantamos, cosechamos, trabajamos, vivimos, respiramos en un mundo que es del Señor. Es de Él. Y su reino exige que tengamos, y su reino exige que nosotros contribuimos con el reino. Es la iglesia. Nosotros estamos cantando ahora del reino de Dios. Y tú estás diciendo, tuyo es el reino, tuyo es el, ¿qué? ¿Cómo se dice? Y tuya es la gloria. Nosotros oramos, venga sobre nosotros tu reino, Señor, que sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El reino de Dios necesita expandir, ¿cómo se dice? Expandirse. El reino de Dios necesita expandirse. Y para que el reino de Dios pueda expandir, para que el reino de Dios pueda expandirse, perdón mi español, hermanos, porque el domingo próximo voy a estar predicando en portugués. Entonces, para que el reino de Dios pueda expandirse, es que es necesario esto. No es por otra cosa. Y aquí en la mies, muy especial, porque aquí ustedes ven cada centavo donde va. Hay iglesias que no. Yo he ido a predicar en iglesias que los hermanos me cuestionan esto. Aquí no hay cuestionamientos. Ustedes ven todo esto. Ustedes vieron la historia de la iglesia cuando se cumplieron los 25. ¿Por qué llegó a tener así? ¿Por qué somos una iglesia fuerte en esta ciudad? Porque hay hermanos que no dejan de dar sus diezmos. Porque hay hermanos que no dejan de dar sus ofrendas. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú entiendes lo que está en Deuteronomio, por ejemplo, 14:22, no les di este texto, pero dice, diezmarás no sé si les di, diezmarás de todo el producto de tu semilla que salga del campo cada año. Levítico 27:30, todo el diezmo de la tierra, así de la semilla de la tierra, como del fruto del árbol, es del Señor, es consagrado al Señor. El diezmo pertenece al Señor. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, mira, este concepto es fundamental. El diezmo no es una parte de nuestros ingresos que le damos al Señor. El diezmo es 10% de nuestro ingreso que nosotros regresamos al Señor. Porque Él te lo dio, pero no es tuyo. ¿Sabes? Es como, es diferente de los impuestos. El impuesto también pertenece al gobierno y tú tienes que entregárselo al gobierno. Pero pocas bendiciones tenemos. No, si tú vas a cuestionar las bendiciones y poner, no, ni quieres pagar impuestos. Pero acuerda que Jesús lo pagó. Acuerda que Jesús nos dio el ejemplo. Así que, por lo tanto, no debemos tomar de lo que nos sobra. Escúchame bien, una familia que amamos mucho. Y esta familia viene de familia cristiana, de hermanos, pastores y todo. Y ellos estaban con nosotros, servían en la iglesia y todo, y un corazón enorme para el servicio a Dios. Y un día entonces, llegamos para esta familia, yo y mi esposa fuimos a comer con ellos. Entonces yo les pregunté, hermanos, ¿por qué ustedes no son diezmadores? Son una bendición, ustedes dicen sí a todo. Nosotros sabemos que aman a la iglesia, aman al reino de Dios. ¿Y por qué no son diezmadores? Pastor, no somos porque nosotros hacemos tantas cosas en la iglesia. Nosotros hacemos esto, nosotros servimos, pastor. ¿Y usted no cree que con esto ya basta? Eu falei, no.
Claro que no. Si usted piensa que el evangelio que te salvó tu vida y que fue predicado por alguien, si usted entiende que donde tú vienes en una iglesia de sana doctrina, porque esta es, y si tú entiendes que estás en una iglesia de sana doctrina y que esta sana doctrina tiene que ir a más personas y a más personas y a más personas, entonces tú entiendes para dónde y cómo está siendo usado tus donaciones. Tienes que entender esto. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son las primicias? Las primicias es cuando tú tomas todo y da a Dios en primer lugar. Son las primicias. El propio diezmo, tú tomas tu diezmo y lo da en primer lugar. Estos son las primicias. Muchas personas que no devuelven el diezmo lo guardan para sí mismas, o que usan el dinero del diezmo para otras cosas, están usando el dinero del Señor. No es tuyo. Entiéndalo, cabezón. No son cabezones. Este concepto estuvo presente desde la creación del mundo. El concepto de la obediencia estuvo presente allá desde el Edén. Así que Malaquías 3, 8 y 9, que es el versículo muy conocido, antes de llegar al 10, que es el más conocido, el profeta pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis y preguntáis: ¿en qué te hemos robado? Es grave, hermanos. Grave. Es grave. Que tú te quedes con el dinero de tu hermano y preguntas: ¿en qué te hemos robado, mi hermano? Y tú que quedes con el dinero de Dios y todavía preguntas: ¿en qué te hemos robado? Es la Biblia. Mira, en diezmos y ofrendas estáis bajo maldición, toda la nación, porque me estáis robando. Cuando no diezmamos, nosotros mismos estamos llamando para nosotros problemas. Estamos llamando para nosotros problemas quando não diezmamos. Muita gente não dá porque dice, porque não les sobra. Esta família que eu les comento, então a irmã me dijo: pastor, es que si nosotros damos el diezmo, no nos sobra para la escuela de nuestros hijos, para esto, para aquello, no sobra. Mi hermano, el diezmo no es sobra. No es sobra. El diezmo es lo primero. Entonces yo retei a esta hermana y este hermano, los retei. Le dije: ustedes entonces empiezan a ser diferentes. Y son personas que tienen muy buen trabajo. Él es abogado, ellas tienen una alta posición en su empresa. Entonces yo le digo: mira, ustedes entonces hagan algo y hagan un pacto con Dios. ¿Cuántos entienden que hacer un pacto con Dios, ni siempre Dios está haciendo un pacto conmigo? ¿Entiende esto? Porque mucha gente dice: yo hice un pacto con Dios. Cuidado, que no son todos pactos que Dios aprueba tampoco. Acuérdate, un pacto es un acuerdo entre dos partes. Entonces, un acuerdo entre dos partes, la otra parte tiene que decir sí al acuerdo. Entonces, mira, yo muchas veces hago un propósito con Dios. Es algo mío, personal mío. Entonces yo les digo: hagan un propósito con Dios, mi hermano. Empiecen a ser diezmador. De aquí a un año yo quiero hablar con ustedes. Y si ha faltado algo en su casa y su vida después que son diezmadores, yo rompo mi Biblia y ya no predico más el evangelio. Hoy son de los mejores diezmadores. ¿Por qué? Porque entendieron. Y el día que lo entendieron, ellos invitaron a mí y mi esposa a una comida, pastor. Vamos a una comida en un buen restaurante y ellos empezaron a llorar y alabamos a Dios y pidieron perdón a Dios por todo tiempo que no eran diezmadores y dijeron: jamás dejaremos, pastor, de dar nuestros diezmos. Yo quisiera tener más tiempo, pero no tenemos. Yo quiero ya ir finalizando contigo, porque quiero te hablar de 3 bendiciones que promete
la palabra de Dios en Malaquías 3, 10 al 11. No leemos porque tú conoces, pero mira las promesas que están ahí. Dice: abriré las ventanas de los cielos. Promesa número 1. ¿Qué hará Dios? Abrirá las ventanas del cielo. Número 2, reprenderá el devorador. ¿Qué hará Dios? Reprenderá el devorador. Número 3, hará que nuestra tierra tenga fruto. Es Dios que está prometiendo, no soy yo. Yo que les puedo prometer. Yo que les puedo prometer. Yo a única cosa que les puedo prometer es que funciona en mi vida. Es lo único que les puedo decir. Esto funciona en mi vida. Y el texto también dice a quién y dónde debemos dar nuestros diezmos. Un hermano me dijo así: yo después allá en Canadá funciona así, porque nosotros como ciudadanos, todo el dinero de donaciones que damos a cualquier institución, todo este dinero nosotros recibimos al final del año un recibo. Así en mi iglesia, por ejemplo, toda la gente que entrega su diezmo, al final del año nosotros les damos un recibo de los diezmos que dieron, y tenemos un número en cada uno de estos recibos, que es el número que tenemos de parte del gobierno. Aquí también es así. Tenemos el número de parte del gobierno, y este número, las personas cuando van a hacer sus declaraciones de hacienda, presentan esto. Y porque la persona presenta esto, el gobierno considera de acuerdo los ingresos de la persona, si la persona necesita algo de dinero de regreso. Yo digo, en Canadá es el lugar más fácil de ser diezmador. Sí, porque muchas familias dan el diezmo y después reciben de regreso. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Damos otra vez. Damos otra vez. Pero bueno, entonces mira, ¿dónde es que hay que llevar el diezmo? El versículo nos responde: traigan todo el diezmo al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? ¿Dónde está el alfolí? Y dice: trae todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está la casa del tesoro. Es aquí, es la iglesia donde tú te congregas. Aquí es la casa del tesoro. Cristo es el tesoro, y aquí es la casa de Cristo. Cristo es el tesoro, y tú debes de traer aquí. Un hermano entonces me dijo así, cuando yo vi, pastor, al final del año, este hermano también era, y yo le dije: pero yo no vi nada, tú no eres diezmador, mi hermano. Ah, sí, pastor, yo soy diezmador, pero yo no vi aquí, no veo tu nombre, no veo. Pastor, es que yo tomo mis diezmos, yo mando todo a Brasil. Yo mando todo a Brasil, porque la iglesia allá tiene más necesidades que la iglesia de aquí. Hermano, entiéndelo, que lo que gobierna nuestras vidas son principios bíblicos. Nosotros somos gobernados por principios de la palabra de Dios. Y el principio dice para que trae el diezmo al alfolí, a la casa del tesoro. Es donde tú te alimentas, para que haya alimento en mi casa. Tú te alimentas de la palabra, tú tienes alimento del instituto bíblico, tú tienes alimento de los pastores que te predican, tú tienes alimento fresco de los pastores que son invitados. Cuesta, ¿no? O viene gratis, pastor? No viene gratis, porque tiene sus gastos. Hay que pagar boletos de avión, hay que tenerlos en la casa, porque tenemos que honrar a estos hombres de Dios, y tenemos que honrar con nuestro mejor. Así que el diezmo es entregado en la casa donde tú te congregas. Entonces yo le dije a aquel hermano: mira, hermano, está haciendo muy mal. Pastor, pero tengo mi corazón. Tu corazón, mi hermano, puede estar excelentemente
pensando en las cosas de Dios y tú estás haciendo las cosas equivocadas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque tú puedes estar sinceramente pecando por una desinformación. Entonces yo le dije, hermano, no puedes hacer esto. Pastor, pero la iglesia aquí también tiene necesidades, hermano. La iglesia es aquí donde tú te alimentas, y el diezmo es para el alimento. Así que el texto dice que es en la casa de Dios, porque la casa de Dios es la casa del tesoro. Números 18-21 dice: a los levitas les he dado todos los diezmos de Israel como herencia, a cambio del servicio que prestan el servicio de la tienda de la reunión. Los levitas, ustedes conocen la historia. Los levitas fueron una tribu separada, ellos no podían trabajar. Los levitas fueron escogidos por Dios para servir al pueblo de Dios. Entonces no podían trabajar, tenían que comer, ¿sí o no? Tenían que comer, tenían que dar lo mejor para sus familias. ¿Y cómo se mantenían los levitas? Con los diezmos. Y los levitas hoy son las personas que cuidan tu vida, son las personas que, ¿sabe? Que oran por ti, son las personas que predican para ti, son las personas que cuidan de tu vida, son los levitas. Así que había otras cosas que decir sobre ley y gracia, no tenemos tiempo. Yo quiero terminar, ¿sabe? Porque mucha gente dice que el diezmo proviene de la ley y ya estamos libres de la ley. Hermanos, no. El diezmo viene antes de la ley. Acuérdense, por favor. El diezmo fue un acto, el primer diezmo fue un acto voluntario. ¿Un acto qué? Voluntario. Y sigue siendo voluntario, ¿eh? Sigue siendo voluntario. El diezmo fue un acto voluntario de Abraham, que llegando de aquella guerra que él tuvo para recuperar los bienes de Lot, él se encuentra con el rey y sacerdote Melquisedec, y él entonces voluntariamente, Abraham dice en Génesis 14, 18 al 20, tú puedes leer. Porque tú vas a encontrar ahí en el versículo 20, cuando Abraham dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. Le dio, alguien pidió, Melquisedec pidió a Abraham el diezmo? No. Pero él reconoció la autoridad y actuó en obediencia y dio voluntariamente el diezmo a Melquisedec. Tengo todavía 2 minutos. Y si ustedes tienen un poquito de paciencia, vamos a pasar tantito de los 2. Pero yo no quiero que tú salgas de aquí sin entender esto. Estos son algo que Dios me dio, y yo pongo así: los tipos de cristiano que diezman, o los tipos de cristiano que no diezman, podría ser también, ¿verdad? Pero bueno, no importa el título, ¿ok? Pero son tipos de cristiano. Número 1, el cristiano que no diezma. ¿Por qué él no diezma? Porque él siempre da una ofrendita, una ofrenda. Él siempre da una ofrenda, pero nunca da el diezmo. Este cristiano, él piensa así: 10% es mucho, pero al menos estoy aportando algo. Qué error grave, mi hermano. Qué error grave. Platicando con una misionera, allá en Brasil, una mujer de Dios que vive allá en el Amazonas. Tiene una cantidad de niños impresionante que ella cuida. Una mujer que cada mes entra el ministerio, no tiene nada, y al final del mes tiene que tener $1 millón en su cuenta para solventar todos sus gastos. Y ella me dijo: pastor, lo peor que puede haber es de bendición, pero cuando alguien nos manda una ofrenda esporádica, llega ahí y nos bendice. Pero lo que nos mantiene, pastor, son los hermanos que aportan, aunque sea poquito, pero están ahí todo mes, porque sabemos que con ese podemos contar. Entonces mira, este cristiano, él dice así: pelo menos doy algo. Número 2, el cristiano que diezma literalmente.
Literalmente es aquel que cobra, que el diezmo de él es, un ejemplo, es 1.555.15 centavos. Y él deposita en el alfolí 1.555.15 centavos. ¿Usted no cree que hay gente así? Es bueno, está bien, no estoy diciendo mal, está bien, está, ok. Pero no puedes ir tantito más allá entonces. Pero mucha gente lo hace por ignorancia. Una persona, por ejemplo, ella es de Jamaica y recibió a Cristo con nosotros, la bautizamos y todo, y se congregaba con nosotros, hasta aprendió un poquito a cantar español, ¿verdad? Y se congregaba con nosotros, y así era ella así, pero por no saber. Y un día entonces yo vi que el diezmo de ella en su sobre, porque yo no cuento los diezmos, tenemos los hermanos que lo hacen, ¿verdad? Y una hermana entonces me llamó: pastor, es curioso esto, porque esta hermana mira cómo hace. Y yo vi, entonces hablé con ella: ¿por qué es así? Pastor, porque eu sei o Senhor dar el diezmo, ¿no? Sí. Sí, mi hermana, pero no te preocupes, no tiene que ser hasta los centavos. Pero era por ignorancia. Entonces cuando le dije, ya entendió también y pudo corregir su actitud. Número 3, cristiano que diezma parcialmente. ¿Ya conoce? ¿Hay alguno por aquí? Su diezmo es parcial. Dan el diezmo, pero lo dejan para el final, porque si no les alcanza para su meta del mes, entonces ellos dan lo que sobra a Dios, dan algo a Dios. Este cristiano, ele pensa assim: aunque não esté completo, pero estou ajudando a la igreja. E é de verdade, está ajudando a la igreja, está ajudando a la igreja, pero não está cumprindo o propósito, não está obedecendo al princípio. Número 4, el cristiano que diezma. Este sim, este nos interessa. El cristiano que diezma, ele sempre dá el diezmo, porque ele entende que el diezmo não lo pertenece. ¿Hay muchos aquí? ¿Hay muchos? Ok. Número 5, el cristiano que diezma y ofrenda. Está mejorando, ¿no? El cristiano que diezma y ofrenda, él siempre va más allá del diezmo, porque él entiende que el diezmo no es ningún sacrificio. Si no me pertenece a mí, si no me pertenece a mí, ¿qué sacrificio es de ser diezmador? Ninguno. Entonces esta persona entiende que existe este principio, y ella siempre va más allá del diezmo. Aparta el diezmo y aparta también una ofrenda, porque ella piensa: el diezmo es solo el mínimo. Entonces va más allá en la ofrenda. El pastor dijo en el primer servicio, que sí fue en el primer servicio, ¿no? Que dijiste que hay empresarios que dan 40%. ¿Por qué? Porque entiende. Yo conozco empresas, escuchen lo que te voy a decir, ¿eh? Yo conozco empresas que dan 90%. 90%. ¿Cómo quiero estos hermanos en mi iglesia? ¿Cómo quiero estos hermanos en mi iglesia? Mira, ahora, el número 6 y último, cristiano fiel y prioritario en el diezmo y en las ofrendas. Vamos ponernos de pie, por favor. Él piensa así: mira, busco primero el reino de Dios, por lo tanto le regreso a Dios mi diezmo y mi ofrenda también, pero lo hago en primer lugar, porque él entiende esto, que si él busca el reino de Dios en primer lugar, todas las otras cosas serán acrescentadas. Por eso yo quiero orar por tu vida en esta mañana. Quiero orar por tu vida en esta mañana. Y si tú tienes alguna reclamación, dile a pastor Oscar, el brasileño, que ya no venga a predicar más en esta iglesia, por favor. Yo quiero orar por tu vida, mi hermano. Si tú no entiendes estos conceptos, podríamos hablar muchas cosas más, pero no tenemos tiempo. Pero si tú entiendes estos conceptos, yo quiero que tú hoy, no solamente entiendas el concepto, porque sabes, una cosa es que tú entiendas el concepto de la obediencia, otras cosas es que tú practiques la obediencia a Dios. Cierre tus ojos, cierre tus ojos, cierre tus ojos, cierre tus ojos. ¿Dónde está pastor Paco? ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está? Ven.
Vou pedir a Paco que nos haga esta oração e assim terminamos. E assim terminamos uma oração, como Deus ponga em tu coração, para que hoje em dia, se o diabo, se o inferno está jugando com tu vida, al ponto de que ele está manejando tu economia, a ponto que tu não estás sendo um diezmador, um ofrendador, uma pessoa que dá de acordo a suas primícias. Se tu não estás sendo, eu quero dizer em nome de Jesus que isto chegou hasta hoje e de hoje não passa mais, para que Deus te bendiga e que tu a partir de hoje seja um diezmador fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar com Paco. ¿Cuántos creen aquí que el Señor es el dueño de todas las riquezas? Y no solo eso, sino que todo lo que es Dios ha sido entregado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Papá, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has entregado todo, porque nos has dado valor a nosotros entregando tu vida en la cruz del Calvario. Pero Señor, también reconocemos algo. Te pido perdón por mis pecados, Señor, porque yo no he reconocido en la realidad esta parte que tú has hecho, Señor. He sido duro en mi corazón, poniendo a los hombres como una medida de mi fe y no tú como la medida de mi vida. Hoy, Señor, vengo a reconocer que tú eres el Rey por sobre todas las cosas en mi vida y en mi familia. Que sin ti no puedo respirar, Señor. Que sin ti absolutamente nada tiene sentido. Porque tú, Señor, le has dado valor a mi vida. Tú eres el Rey por sobre todas las cosas, Padre. Y hoy vengo a hacer un pacto contigo, Señor. A dar lo que te pertenece y ya no retenerlo más. No, Señor, ya no. Ya basta. Porque mi fe ha sido débil en ese sentido. No he podido avanzar también en muchas áreas de mi vida por esa causa. Porque no he creído que tú eres el Dios todopoderoso en mi vida. Y hago ese pacto contigo, Señor, creyendo que tú eres quien sustenta mi vida y mi familia. Levanta tus manos ahí. Si tú has hecho este pacto, levanta tu mano ahí. Papá, públicamente hago un pacto contigo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.